Saludos, queridos y queridas ficcionautas que están ingresando en esta frecuencia disruptiva. Estamos hoy con un tema bien interesante, un tema que ya desde hace mucho rato venía en cola, y es el tema de hablar de lo que se hace aquí en Colombia. Esto, pues, con la finalidad de alguna manera, ¿no? Refrescar un poco la memoria y que no se hagan los locos cuando digan qué se ha hecho aquí. Obviamente, digamos que lo que verán a continuación en esta hora es un paneo más desde lo que conozco por acercamientos, conocimientos de causa, y por supuesto pues también como por la revisión puntual. Obviamente se me escaparán algunos otros casos, pero pues es parte también del oficio. Sin duda es más como una hoja de ruta. Uy, por aquí llegó el sexo y el significado editor de A Plena Noche, Mauro Vargas. También está Carlos Álvarez. Muy buenas noches. Sí, Mauro Vargas llegó de primeras. Excelente, muy bien. Bueno, esta exposición tiene un nombre simpático, ya les explicaré de dónde va este nombre, pero empecemos por hablar de los nuevos mapas del infierno 2.0. Ay, profesor, ¿se está usted poniendo satánico o qué? No, hombre, de esas creencias tan paganas. El título hace referencia a un ensayo que se publicó en 1959 que escribió Kingsley Amis. Ya lo vamos a mirar. Entonces, Nuevos Mapas del Infierno 2.0, un periplo por la ciencia ficción escrita en Colombia. También saludamos acá a Ramón Medina, que se ha unido para ver a dónde va este periplo. Y por aquí también tenemos en Instagram a Andrés Mauricio Tobar, que se ha unido por este lado. Bueno, obviamente, digamos que lo que se ha hecho, aunque sea poco, pero es bastante significativo. Y hay vestigios, sin duda, desde los años 20. Entonces vamos a hacer unos recorridos bien interesantes. Ahora, la charla no solamente se va a quedar en el punto de los escritores y las obras, sino también qué está pasando actualmente, y vamos a ver que hay un enorme o un amplio campo de divulgación. Yo creo que la ciencia ficción en este punto está gozando de mucha divulgación por parte de grupos, de clubes de lectura, de personas que crean canales de YouTube para hablar más de ciencia ficción. Y eso, pues digamos que hay que celebrarlo, y eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Digamos, como hacia el final de la charla también vamos a hablar de algunos ejemplos desde la animación, las series, ¿no? Que de cierta forma dan fe de que la ciencia ficción aquí todavía es un terreno virgen por explorar y que tiene muchas cosas por ofrecer. Pero bueno, ya que tenemos aforo, no estamos llenos. Vámonos de una vez con esto. Vamos con esta historia bien particular de la ciencia ficción, los nuevos mapas del infierno. Como lo decía, Kingsley Amis es este autor, ¿no? Inclusive, pues todos, creo que algunos conocerán a la obra de Martin Amis, que es su hijo. Kingsley Amis en el 59 pues publica este libro que se vuelve como una hoja de ruta de lo que estaba aconteciendo en la ciencia ficción americana. Inclusive pues allí hay varias notas sobre el gran profeta Philip K. Dick. También está Sturgeon, están otras revisiones de autores. Permítanme les comento. También está Ten Williams, está William Tem, A. E. Bangkok, que es también una influencia importante de Philip K. Dick, Frederick Brown, Algis Burdis, Arthur C. Clarke, por supuesto, Mark Clifton, también está Fred Hoyle, Damon Knight, William Golding. ¿Quién más tenemos? También incluye aquí a H.P. Lovecraft, ¿no? O sea, en esta revisión. Quiero leer un fragmentico de la presentación de ese texto porque me parece crucial y es algo que también como que coincido, ¿no?
He relatado la historia de mi temprana conversión, no solo por su intrínseco atractivo, sino para garantizar a cualquier aficionado a la ciencia ficción que ojee este libro que, cualquiera que sea mi fallo, no soy de esos intelectuales particularmente irritantes que un día de fiesta van de paseo por los barrios bajos para situar algún fenómeno de cultura popular. Uno recuerda con aversión esos intentos de los músicos académicos por situar la música de jazz, aquellos intentos de los que pensaban que la orquesta de Duke Ellington era una especie de troupe de músicos callejeros, ¿no? Entonces, este pedacito me parece crucial, ¿no? Porque digamos que lo reviso más como desde el punto de vista más desde aficionado, de lector, ¿no? De persona que sigue ampliando su saber sobre el tema, ¿no? Sin duda, digamos que hay un gran personaje al que le debemos, digamos, como una notoriedad bien particular de la ciencia ficción, es como un punto intermedio en el relato, pero lo nombramos de una vez, que es nuestro querido y bien ponderado René Rebetés. Ya lo vamos a mirar por acá. Permítame un instante, vamos a hablar de un clasicazo. Vamos a mostrarlo por acá. Este libro de la editorial Diana de México, aquí está René Rebetés, y en la introducción de uno de sus libros dice lo siguiente: el proceso editorial es demasiado lento para este tipo tránsfuga. Como dijera Marshall McLuhan, escribir en nuestros días es tanto como intentar comunicarse con señales de humo en la era electrónica. Esto lo dice él en El mito de la ciencia ficción, ¿no? Ese es, digamos, como un ensayo que él aborda de género. Si hay algo bien interesante en todo esto, es que todos los que aquí nos convocamos y reunimos, que conocemos de ciencia ficción, siempre tendremos una parte, ¿no? Tenemos una percepción, una construcción de lo que consideramos de ciencia ficción, y eso está muy bien, porque si tuviésemos un consenso, pues no tendríamos la variedad que vamos a reportar hoy en nuestra presentación. Entonces, celebro que hayan, digamos, como esos puntos de vista que básicamente van a crear un gran constructo y cada uno pues tiene, digamos, esas construcciones pues dependiendo como las lecturas a las cuales han llegado, ¿cierto? Entonces, sin duda, pues digamos que no es aquí pretensión definir un canon o establecer las normas o reglas, sino vamos a ver los diferentes argumentos que han expuesto los escritores y obras a lo largo del tiempo y ver cómo allí, digamos que la cotidianidad, la realidad colombiana siempre han servido de telón de fondo para crear obras memorables, ¿no? Bueno, el primer referente que tenemos en este relato, en esta historia, es nada más y nada menos que José Félix Fuenmayor, ¿no? Que fue capitán, nacido en Barranquilla en 1885 y descendiente de una familia venezolana que llega a Colombia a raíz del decaimiento del gobierno general José Antonio Pérez, ¿no? Digamos que Fuenmayor estuvo en servicio militar y luego, pues digamos que ya se conoció como autor, y la obra más celebrada de este personaje es Una triste aventura de 14 sabios. Ojo al título, ¿no? Una triste aventura de 14 sabios. ¿Cómo conocemos o cómo dimos con este título? Pues básicamente por la editorial Laguna Libros, que hizo algo bellísimo y fue recuperar, rescatar estas obras del olvido y crear una colección que básicamente cubre como los 3 primeros grandes autores, ¿no? Entonces aquí está con José Félix Mayor, más o menos la historia va de una reunión dentro de un salón de lectura, ¿no? Del club, y desata una discusión entre los distinguidos caballeros acerca de lo que es un sabio, luego de comentar la manera en que un ingeniero alemán fue estafado por un par de ampones. Tras varias opiniones encontradas, el señor Curres aparece con un relato de su autoría donde un grupo de sabios acompañados por un par de mujeres se ve afectado por un fenómeno físico que lo reduce a un tamaño microscópico. El grupo, haciendo uso de sus múltiples conocimientos, intenta resolver su precaria situación. Sin embargo, cuestiones más primordiales hacen que se anteponga la supervivencia y la historia se convierte en un divertido va y ven donde la atención se vuelca sobre el sexo y el poder, ¿no? Ahí está este primer relato, que es como una de las obras, digamos, como por así decirlo, un relato fundacional de lo que es ya como ciencia ficción. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Que, digamos, más adelante pues va a estar
Me recuerda mucho esta película de Un viaje insólito, ¿no? Que básicamente es como la reducción de unos científicos que ingresan en un cuerpo humano que está basado pues en un libro, una novela también, ¿no? El mismo título. Y yo recuerdo más la versión con este actor Dennis Quaid, ¿no? En la que entra en el cuerpo de su esposa para eliminar un mal o algo por el estilo. Y se entera de otra cosa, pero no les voy a contar para que vean la película. Está muy entretenida, ¿no? Entonces, este fue como un primer relato. Ahora, si se dan cuenta, Fuenmayor es militar. Esto nos lo ubica como más o menos similar a lo que va a ser Robert Heinlein, ¿no? Creo que Heinlein es un autor muy celebrado, pues también, que de cierto modo tuvo carrera militar, pero que su enfoque era más bien como humanista, ¿no? Entonces ahí vemos como esas comparaciones, esos espejos bien interesantes. Luego seguimos con José Antonio Osorio Lizarazo. De este autor tenemos esta bellezura, que ustedes la van a leer al revés, por supuesto, los de Instagram, pero aquí en Facebook vamos a leerlo como Barranquilla 2132. José Antonio Osorio nació en Bogotá el 30 de diciembre de 1900 y fallece el 12 de octubre del año 64. Es novelista, cuentista, crítico literario y ensayista, y digamos que fue muy famoso por su genialidad y también pues por su postura política, por supuesto. Su obra gira en torno a Bogotá, inclusive él tiene el Día del Odio, que es como la crónica del 9 de abril, ¿no? Que es bien interesante, y también pues fue director de los periódicos La Prensa y el Heraldo en Barranquilla. Entonces, pues él publica esto, ¿no? Esta obra, y más o menos la contratapa dice lo siguiente: una misteriosa explosión perturba el silencio y la tranquilidad que caracterizan a la Barranquilla del siglo XXII. Un edificio destruido y en sus cimientos aparece el cuerpo del doctor Juan Francisco Rogers, que despierta tras 200 años de hibernación. Esta novela, de 1932, es una de las obras menos recordadas de Osorio Lizarazo y una de las primeras incursiones de la literatura colombiana en el género de la ciencia ficción. Eso es lo que nos ofrece la contratapa. Y, por aquí tenemos también a mi hermanito Daniel Mauricio, ¿cómo estamos? Y a Juan Alberto Conde, por Dios, aquí en vivo y en directo, también chévere, muchas gracias. A ver, más o menos, ¿no? Pues como lo leímos en la contratapa, pues tenemos a este personaje que es el médico barranquillero, Juan Francisco Rogers, que pone a prueba pues este experimento de criogenia y en el que su sangre y órganos son congelados para luego despertarse en el futuro. La larga siesta termina 2 siglos después, tras una explosión misteriosa que da lugar al hallazgo de su cuerpo aún con vida. Ahora, de la mano de los periodistas J. Gu y M. Ba, este hombre del pasado recorrerá con asombro las calles de una ciudad donde los carros han sido desterrados por las avionetas. Se sufre por el azote del terrorismo. Los hombres y las mujeres se visten igual. El amor se reduce a firmas y contratos y el arte resulta una forma absurda de perder el tiempo. ¿Será una precognición? No lo sabemos. Pero es bien interesante la obra, inclusive cuando el personaje despierta, lo primero que él va a hacer es saludar a los periodistas con este gesto, ¿no? Y obviamente, pues los periodistas reaccionan como, ¿y eso qué es? O sea, ¿usted qué está haciendo? Bueno, era un gesto de mi tiempo, pues para saludar a la gente, ¿no? ¿Sí? Pues, ahí vamos viendo que de cierta forma aparecen unas premoniciones. Es una obra bastante corta, muy divertida, muy entretenida, y básicamente combina cosas, digamos, el tema de la criogenia ya se había abordado desde este contexto más fantástico con Rip Van Winkle de Washington Irving. Recordemos que era este hombre que se pelea con su esposa, se va a la montaña con su hacha para supuestamente cortar árboles y se queda dormido en un árbol, y cuando despierta pues el árbol ya está muy larga, y cuando desciende digamos que ya han pasado como 100 años, ¿no? Entonces es muy parecido también a Buck Rogers en el siglo XXV, o también pues Futurama, ¿no? Más o menos para que se hagan esas ideas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el mundo si llegamos 200 años después, ¿no? Es curioso que este libro sirvió de inspiración para la inauguración de los Juegos Panamericanos y del Caribe de 2018. Esa fue como la inspiración, la motivación, ¿no? Bueno, por aquí también están
El Babies, también está Natalie Dex, Santiago Valderrama, o Valmat, perdón, Francia Alejandra, saluditos por acá. Seguimos con Manuel Francisco Sliger Vergara. Este escritor inclusive va a estar nombrado más adelante en una de las novelas bien particulares que tenemos preparados, ¿no? Pues básicamente se nos dice que nació en el a finales del siglo XIX en Montería. Es hijo de un empresario de Indianápolis y es considerado el primer novelista de Córdoba y uno de los padres de la ciencia ficción en Colombia, ¿no? En este momento, mi querida Francis, estamos hablando de un autor que escribió una obra que se llama Viajes en Cepelines, ¿no? Una de las primeras como grandes obras de ciencia ficción colombiana. Manuel Francisco Sliger, ¿no? Digamos que vivió en Estados Unidos, donde prestó servicio militar y participó en la Primera Guerra Mundial como Marine. Sus viajes por el mundo le permitieron estar en contacto con la literatura universal y la tecnología de punta de la época. Murió en ese país, ya en Estados Unidos, en 1981. Y de él, pues básicamente tenemos la novela Viajes interplanetarios en Cepelines, que tendrán lugar el año 2009. Bueno, llegó el 2009 y no pasó nada, ¿no? Cuenta la historia de Tomás, un oficial de la Policía Interplanetaria que planea unas vacaciones en Marte, pero en el camino debe enfrentar los continuos ataques de una nave de origen desconocido que causa un efecto paralizante en los pasajeros y tripulantes de otros zeppelines. Es una historia de romance, aventura y misterio donde la clave para detener a los intrusos es un pasajero del zeppelin en el que viaja Tomás, cuya apariencia genera todo tipo de especulaciones. Bueno, muy bien, acá nuestro querido Ramón Medina me da un dato bien interesante que dice: Yo Pixi, hay un relato de Soledad Acosta de Samper que se llama Bogotá en el 2000, una pesadilla. Es de finales del siglo XXI o comienzos del XX. ¿Lo conoce? Vamos a ver, espéreme, miramos acá, porque tenemos la antología de cuentos, ¿no? de RBTs, Contemporáneos de Porvenir. Vamos a ver si está ahí, ¿no? Que es como, pero no lo conozco. Vamos a mirar. Bueno, no está en esta antología, pero no lo conocía. Entonces vamos a tenerlo ahí como datico, ¿no? Entonces vamos ahí con las obras fundacionales, ¿no? Esos son como los tres grandes, digamos, como indicios o pilares de la ciencia ficción colombiana. También está Germán Espinosa, ¿no? Germán Espinosa, pues es un escritor que nace en Cartagena de Indias el 30 de abril de 1938 y fallece en octubre de 2007 en Bogotá. Espinosa fue novelista, cuentista, poeta y ensayista colombiano, por supuesto, y es autor de 40 libros, ¿no? De géneros de poesía, novela, cuento, ensayo, biografía, entre otros. Y digamos que una de sus primeras incursiones, ¿no? Fue La Tejedora de Coronas, pero aquí estamos hablando de ciencia ficción. ¿Cómo entra Germán Espinosa ahí? Entra con una obra que se llama La Noche de la Trapa. Esa Noche de la Trapa, ese cuento sí está en esta antología que es Contemporáneos del Porvenir. Esta edición la hizo René Rebetés en 1999, ya como para cerrar, ¿no? Perdón, la presentó en el 2000, ¿no? Digamos como para cerrar lo que es como el siglo XX, XXI, ¿no? Como en esa frontera. Y ahí aparece La Noche de la Trapa, que tiene algo muy particular, ¿no? Y nos ofrece, primero, pues, un narrador en tercera persona, un personaje redondo que constantemente le arrebata la voz al narrador y uno plano que escucha su historia, la cual remonta al lector a un pasado cercano y que culmina en el presente inmediato, configuran los elementos estructurales que definen La Noche de la Trapa. Ahora, esta digamos que tiene muchas conexiones con H.G. Wells, es como muy de esos experimentos en la línea de la isla del Doctor Muro, y nos habla pues de un profesor que se llama Arcos, ¿no? Que regresa, ¿no? De la Sorbona, de hacer una investigación, y esas ideas innovadoras pues entonces calan o llegan o se convergen o se vuelven como un punto de vista, ¿no? Para crear entonces o hacer un experimento con un par de chimpancés, ¿no? A uno lo llama Chip, a otro lo llama Chop. A Chip, digamos que le da como una personalidad bastante particular, a Chop también la misma, y Chop inclusive se vuelve
más humano que el humano, o sea, un chimpancé que adopta pues humanos tanto así, pues que se enamora de la esposa del profesor Arcos y obviamente pues pasa lo que tiene que pasar por los celos, mientras que Chip escapa y huye. Entonces él tiene que básicamente tratar de encontrar, ¿no? Al chimpancé que huye y obviamente pues ha eliminado al que posiblemente lo hubiese puede ayudar, ¿no? Entonces ahí está como esa historia fascinante que nos propone este autor, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces ya, digamos, también de René Rebetes, ¿no? Rebetes, pues digamos que yo lo vine a conocer básicamente por este libro que, digamos, curiosamente me recomendó Marco Sosa de La Valija de Fuego. Uno de esos días que yo llegaba por ahí, ¿no? Esos días que uno llega con plata en el bolsillo y dice, bueno, voy a echar un vistazo a ver qué hay en la librería, en La Valija de Fuego. Y él me dice, no, espere, le tengo le tengo este. Y lo más bonito, aquí vamos a chicanear, pues no me lo firmó a mí, pero está autografiado, ¿no? Está autografiado, la firma es del año 68 y vamos a leer la dedicatória que dice para Ramiro, en recuerdo de los sabrosos, de los sombríos, ¿no? No, digo, de los brumosos tiempos del tranvía. Esto es de agosto del 68, René Rebetes. O sea, esto ya vale lo que pesa en oro. La nueva prehistoria, esta es la edición mexicana, porque porque de cierta forma Rebetes no se iba a conocer acá. Rebetes, pues digamos que es hijo de un relojero suizo y de Lucrecia, una pintora y maestra, ¿no? Lucrecia Cortés. El papá fallece, ¿no? Y pues queda al cuidado de su abuelo, que era el escultor Dionisio Cortés, ¿no? Y esto, pues digamos que le permite acceso a sus primeras lecturas que van a ser Emilio Salgari, Robles Stevenson, Dickens, Julio Verne, y luego él se va a Suiza pues a encontrarse o a reencontrar digamos como su árbol genealógico, luego se instala en México, también duró una temporada en Cuba, en fin. Entonces en México digamos que se establece como editor y empieza pues a publicar relatos y le publican esto, ¿no? Inclusive vamos a ver acá una foto muy joven de René Rebetes, ¿no? Una foto bien particular y pues con esa edición fue que yo conocí a Rebetes, o sea, realmente no sabía él hasta que tuve ese libro y menos. Y La Nueva Prehistoria, pues es un cuento bien particular sobre el tema de cómo el exceso de las filas, ¿no? Hace que empiece a aparecer una nueva especie de habitante, una nueva especie de personas, ¿no? Y es básicamente eso, como tratar de crear una nueva forma de ver la historia a partir de eso, ¿no? Como las excesivas colas para entrar a un cine o a comprar cosas, ¿no? O sea, además que Rebetes tenía también como una posición como, primero, pues muy zen, ¿no? Muy espiritual frente a la escritura y también pues como una posición política muy particular, ¿no? Él tiene una carga mística en sus relatos, hay mucho esoterismo, mucha pseudociencia y eso no es, digamos, porque sí. Es porque en México se conoce con, adivinen quién, nada más y nada menos que el psicomago, el lector del tarot, el que nos da unos tweets, ¿no? De iluminación bien particulares, el señor Alejandro Jodorowsky. Inclusive en este espacio lo adoramos y lo respetamos por cosas como la montaña sagrada, el topo, el incal, por supuesto, los metabarones. Jodorowsky da para mucho y tuvo una época muy prolífica. Y en el 60 y en los 60 pues se conocen este par y juntos empiezan a hacer películas, ¿no? Entonces digamos que sé y conozco que creo que estuvo en la producción de Fando y Liz, que fue la primera película que hizo Jodorowsky, que no tenía idea de cine, pero al mismo tiempo también entre ellos dos fundaron una revista que se llama Crononauta, que básicamente era como un dossier, un magazine que quería reportar un poco lo que pasaba en la ciencia ficción. Entonces eso me pareció que es bien interesante la publicación. También estuvo en otras películas como La muerte es puntual, dirigió su propia película que se llama La magia, ¿no? Donde ya despierta pues ese interés como en esas etapas místicas, ¿no? Bien particulares. Y también pues empieza a escribir, digamos, libros allá mismo de una colección, digamos, para colegios que se llamaba La ciencia ficción, de qué trata, inclusive tenía un aparte de uno de los versículos de la Biblia, creo que es el de Elías o algo así, que básicamente dice que es un versículo que tiene mucho que ver con ovnis, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces,
publica, ¿no? Digamos, varios cuentos. Vamos a mirar acá, tenemos otra de sus antologías, que es esta. Ellos lo llaman Amanecer, ¿no? Y otros relatos, ¿no? Esta, por ejemplo, fue adquirida en Mirabilia, otra de las grandes, ¿no? Lugares, ¿no? Yo considero que ellos son los dealers de la ciencia ficción también. Y también es este otro que es Cuentos de Amor, Terror y otros misterios, ¿no? Que básicamente estos dos, ¿no? Sobre todo este es como una revisión de lo que está contenido en este material, ¿no? Que aquí está también Rocky Lunar y otras cosas. Por ejemplo, en este cuento, en esta antología, está El síndrome de Néstor, que es fantástico. Es un cuento que está básicamente a dos voces, tanto el paciente, que es Néstor, como el virus hablando. O sea, es un cuento maravilloso que ha sido muy utilizado en clases de guión, de escritura, porque es simplemente genial, es magistral esa historia. Ahora, dice la introducción de Rebetés, ¿no? Resulta obvia la simbiosis entre la llamada ciencia ficción y la inteligencia contemporánea, una asociación que se encuentra en todas las expresiones culturales de final de este milenio. Esto hace incomprensible el marginamiento de cualquier sociedad, incluyendo la colombiana, de un sector tan fecundo de la cultura. Aislarse de la tribu planetaria resulta imposible en nuestros días. Estamos ligados unos a otros por nexos intangibles. Los ocultos, los círculos electrónicos nos involucran en una red de la cual es imposible escapar. Los medios masivos de comunicación han refrendado las proféticas palabras de Marshall McLuhan, que en la década de los 60 fuera el primero en hablar de una aldea global. Ahora cualquier navegante del ciberespacio transita en una dimensión de ciencia ficción que resulta determinante de todos los aspectos de su vida, ¿no? Esto es básicamente la introducción de esta antología de Contemporáneos del Porvenir, y ahí pues básicamente vamos a encontrar, ¿no? Autores, ¿no? De la talla, pues ya vimos que está, por ejemplo, Julio César Londoño, Jaime Lopera, Juan Carlos Moyano, Antonio Mora Vélez, Orlando Mejía, está Luis Guillermo Gómez, Álvaro Fajardo, Germán Espinosa, Juan Camargo González, María Costello Ortega, Campo Ricardo Burgos López, Pedro Badrán, Jorge Aristizábal, César Jair, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si mal no estoy, vamos a mirar, ¿no? Está el cuento El Asunto García, que es una ucronía bien particular. Vamos a ubicarlo muy rápidamente. El Asunto García. Permítame un segundo. El Asunto García, página 107. Entonces, El Asunto García es de Orlando Mejía Rivera y es una ucronía en la que básicamente el que fallece no es Jorge L. Gaitán, sino el que fallece es Gabriel García Márquez, ¿no? El 15 de febrero tomé el tranvía en la Plaza de Bolívar con un libro de poesías de Góngora que me había prestado mi amigo Domingo. Eran las 3 de la tarde y hacía frío, ¿no? Entonces, así empieza, digamos, o arranca el cuento, ¿cierto? Es un cuento cortico. Pero bueno, ahí va, ¿no? Ahí básicamente vamos viendo, ¿no? Y este cuento pues se desarrolla más como en diarios, ¿no? Básicamente. Pero bueno, este, digamos, es un cuento bien interesante, ¿no? Desde lo que estamos viendo ahí. Seguimos con Antonio Mora Vélez, ¿no? Que tuve digamos, tuve el honor de conocerlo en una charla que él dio en el Planetario Distrital hace ya unos 3, 4 años, ¿no? Él habló más o menos de su experiencia como escritor, mostró algunas de sus obras, ¿no? Y creo que ahí son como conexiones, ¿no? Entonces, la valija fuego me presenta a Rebetés y luego voy a esta charla y así, ¿no? Como que poco a poco voy como descubriendo el velo y uno dice, como así, Dios mío, hay más por descubrir, ¿no? Y Antonio Mora Vélez, pues es un escritor, gestor cultural, es periodista de opinión y profesor también. Y pues es como uno de los padres de la ciencia ficción colombiana que ha explorado los temas de la utopía, ¿no? La visión romántica del futuro, la distopía, por supuesto. También la reinterpretación de los mitos, ¿no? El uso de la hipótesis extraterrestre, ¿no? En muchos de sus libros, y también pues el tema del misticismo, ¿no? Alabanza poética al cosmos y a un arquitecto del universo, tal y como en sus poemas cósmicos, ¿no? De él, por ejemplo, están obras como The Riders of Remembrance, de Linas en nombre del azar, es una de sus obras también.
Está, por ejemplo, El juicio de los dioses, está también Glitza, que es como su colección de cuentos, y otras más. Digamos que de él aún no he leído, ¿no?, propiamente sus obras, pero digamos que hay que mencionarlo porque es como parte de esa construcción. Entonces ya vamos viendo como esas dos etapas, ¿no? Entonces tenemos la etapa, digamos, como de las bases, que está pues con Fuenmayor, con Stigler, ¿no? Con este otro, con Lizarazo, sobre Lizarazo. Y luego viene entonces Rebetés y Moraveles, ¿no? Que es como esa segunda etapa, pues desde lo que yo veo, ¿no? ¿Listo? Mm, y también está, por ejemplo, Viaje al universo vecino, ¿no? Que es como básicamente un fresco literario de la ciencia ficción latinoamericana, evidencia que en la región hay propuestas que son dignas de rebase y merecen un espacio propio. De cierta forma, eso es también parte de la divulgación, ¿no? Ahí vamos con Morales. Luego sigue Luis Noriega, ¿no? De Luis Noriega, digamos que tuve después la fortuna de encontrar esta bellezura, Jiménez, ¿no? Que es como su incursión en la ciencia ficción. Él tiene otras obras, ¿no? Inclusive una de las más conocidas es la de El país de los payasos, ¿no? Una cosa bien chévere, como una relectura de la política en clave metafórica muy particular, ¿no? Pero Jiménez es una cosa bien interesante. Entonces, Luis Noriega es un autor que nace en Cali en el año 72. Ha publicado cuentos como El problema de Randy, ¿no? Soluciones ad hoc, que inclusive se volvió después Cali 39, y El círculo virtuoso, ¿no? Todas estas, pues, por el malpensante, ¿no? Y en el 2009, digamos que lanza o se inscribe en el concurso de novela corta de UPC, ¿no? La Universidad de Pamplona, si mal no estoy, que es un premio que se celebra en España. Y allí pues han ganado también autores como Jorge Baradit y otros tantos, ¿no? Digamos que es como una buena vitrina. Él gana este concurso y luego entonces digamos que se publica, ¿no? Digamos esta obra Jiménez, que inclusive pues uno dice, pero ¿por qué razón no lleva la J? Bueno, porque básicamente esto nos lleva pues digamos como a ese futuro, ¿no? Un futuro digamos muy en clave distópico, muy en clave nuclear, ¿no? Posapocalíptico. Y allí, ¿no? En este lugar, pues se ha construido un nuevo lugar que se llama Ciudad Andina, ¿no? La Ciudad Andina es un territorio separado del resto del mundo, ¿no? Básicamente es como la mega ciudad del Just Red, para que los que de pronto se acuerden de ese cómic, o esas ciudades que están como enmuralladas y el resto es tierras baldías, ¿no? Allí los habitantes disfrutan de lujos y comodidades con la condición de que a los 45 años deben elegir libremente abandonar el lugar o morir previa firma de un contrato. El mundo se divide entre los que habitan la cúpula, residentes y afiliados, que prefieren un año de abundancia antes que toda la vida de pobreza, y los parias que viven fuera de ella condenados a la anarquía y a la extensión prematura. Entonces, en esas dos, ¿no? Se divide básicamente esta obra de Jiménez, ¿no? Y digamos que Jiménez es el empleado, ¿no? Que básicamente trabaja en el ramo de los servicios fúnebres a domicilio, basta una llamada y determinación de vacante se encarga de darle el empujón definitivo, incinerar el cuerpo y preparar la vivienda para el próximo ocupante. El inconveniente es que tienes que hacer la llamada antes de los 45. Si has firmado un contrato con determinación de vacantes, no puedes vivir más allá de esa edad en la cúpula, el único lugar de la ciudad andina en el que es posible estar a salvo de las ratas, los maleantes y los caníbales, ¿no? Entonces, ahí van. Esta fue premio, como les digo, en 1999. Fue como premio UPC de ciencia ficción. ¿No? Y la novela es bien chévere, ¿no? Hay unos pasajes bien simpáticos, precisamente pues como él es el encargado de dar la noticia, como de llegar y, buenas, ya se cumplió el contrato, lo lamento, ahí está el horno, inclusive los apartamentos están dotados precisamente con ese horno para que uno voluntariamente se vaya quemando ahí mismo. O sea, no hay pierde, no hay desperdicio, ¿no? Una cosa bien interesante. Entonces es como ese debate ético, ¿no? Entre dar la noticia o no darla, ¿no? O sea, eso es bien, bien particular ser un empleado de eso, ¿no? Entonces, bueno. También hay otras obras, por ejemplo, hay una que es de Rubén Ardila que se llama Walden 3, ¿no? Walden 3 también es como de otros grandes clásicos de la ciencia ficción. Y digamos que Walden tiene que ver con toda una construcción de Joseph Thoreau, si mal no estoy,
Entonces, en el 48, digamos que hay uno que se llama Walden 2 y Walden 3, ¿no? En el contexto de Walden, ¿no? De Thoreau, ¿cierto? El segundo Walden es una comunidad de 1000 personas y el tercero es un país en desarrollo. El Walden de Skinner, ¿no? Trata como temas principales el trabajo, el ocio y el tiempo libre, la educación, la libertad. Walden 3 se refiere prioritariamente a la infancia, la familia, el trabajo, la reforma del calendario, la educación, la sexualidad, los ancianos, el ejército, el lugar de la ciencia, la religión, la ecología y la política internacional. Las similitudes y diferencias se indican en el marco de referencia del análisis y la síntesis experimental del comportamiento. Eso es básicamente Walden 3, ¿no? Que es como parte de esta idea que propone Thoreau con el reconocimiento del comportamiento, ¿no? También está Los dioses descienden del amanecer, que es otra novela de otro escritor que también es como fundacional dentro de la ciencia ficción, ¿no? Como que vamos ahí viendo esa construcción. Bueno, hay que nombrar también, ¿no? Estamos aquí con Juan Alberto Conde, amigo cercano, gran conocedor también de la ciencia ficción. Inclusive, pues, muchas de mis lecturas han sido también gracias a él y pues sus recomendaciones. Entonces, pues, cómo no hay que nombrarlo con su novela Punto Ciego, ¿no? Esta novela, pues, fue ganadora de un concurso que promovió la universidad, ¿no? Perdón, pero un momentico acá. La Universidad Central, ¿no? Y básicamente lo propone el Centro Alejo Carpentier, ¿no? Que es un grupo literario en ese momento y que lo lidera el escritor Philippe Potvin, ¿no? Y él básicamente pues propone este concurso para mirar pues ideas que sean, digamos, como algo más innovadoras y que no tengan como los mismos tópicos de siempre, ¿no? Entonces, es una propuesta literaria que, digamos, para su momento, pues, es bastante nueva y tiene relación con las más importantes facetas de la reciente literatura mundial, ¿no? El rompimiento con la novela sobre la vida, cuya principal finalidad ha sido la ética. La nueva forma novelesca, a diferencia de la anterior, se propone el pensamiento y la cultura a modo de marco narrativo. Ello sustenta el desarrollo de una literatura sobre lo excepcional, que predomina en el panorama literario universal, ¿no? Y pues básicamente, digamos que, ¿no? La novela, pues básicamente acá vamos a mirar, ¿no? Digamos, vamos a leer rápidamente la contratapa que nos dice lo siguiente, ¿no? El ojo es el gran tirano de la civilización occidental. Su ciencia se ha construido y consolidado a partir de la observación y su cultura se estructura y disgrega cada vez más bajo la égida, cada vez más bajo la égida de la imagen. Pero esa inmensa confianza en la percepción visual, enfrentada y distante del mundo objetivo, se ha ido resquebrajando. Esta breve novela fantástica, cercana a la ciencia ficción, aborda la problemática desde el punto ciego, característica del aparato ocular que se convierte en la metáfora más eficaz para encarnar esa crisis actual de las certezas derivadas de la mirada, ¿no? Sí. Hombre, hay que mencionarlo, o sea, por favor, usted es parte de la historia que está, ¿no? O sea, esto ya es novela, ¿no? Falta la firma, ¿no? Bueno, vamos a mirar esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos, imagínense, ¿no? Este clasicazo, ¿no? De culto. Muchas gracias, maese Juan, por ese saludo, ¿no? Bueno, seguimos por acá, ¿no? También está otra de las obras, ¿no? Que es, digamos, pues el trabajo de Campo Ricardo Burgos, ¿no? López, que es escritor, crítico y docente colombiano, trabajó en la Sergio Arboleda, y pues entre sus obras está, ¿no? Básicamente Juan Antonio Ramírez y Un zapato, El clon de Borges, El planeta Homo y el ensayo Introducción al estudio del diablo. Precisamente la novela con la que él se empieza a conocer es básicamente El clon de Borges, ¿no? Digamos dentro de la ciencia ficción. Y pues digamos que la idea es bien particular, ¿no? Inclusive estaba leyendo una reseña que hace una persona que compró el libro, lo lleva a Lima, ¿no? Y resulta que el libro, pues como es tan delgadito, lo metió entre los papeles y duró como 2 años ahí guardado hasta que buscando algo lo reencuentra, lo empieza a leer y le llamó curiosamente la atención, ¿no? Y es, bueno, ¿cuál es la premisa de este asunto? Y básicamente es que alguien afirma ser el clon de Borges, ¿no? Y lo interesante de la novela es cómo los argumentos, ¿no?
van a consolar pues que finalmente no es la persona, sino que es como una reconstrucción del personaje, ¿no? Y hay una parte donde dice, ¿no? ¿Quién no es un clon? En usted y en todos los hombres que han existido y en todos los hombres que existirán, se repiten de manera milimétrica todas las ansias, deseos y pensamientos que han tenido todos los seres humanos desde Adán hasta nuestros días. Los hombres ricos o pobres, reyes o mendigos, sabios o safios, son siempre esencialmente los mismos, ¿no? Y eso lo dice Borges II, ¿no? Ahí tenemos pues como esa idea, ¿no? Que tiene Campo Ricardo Burgos. También está el maestro Luis Cermeño, con el que hemos trabajado en momentos también pues en Ficciorama. Hicimos un número sobre la ficción inmobiliaria, que es un tema que él domina bastante. Y Cermeño pues es un escritor que está influenciado mucho por Hunter Thompson, ¿no? Por el gran periodista Gonzo, también pues digamos pues como muchas otras ideas alrededor. Y digamos pues que ha publicado, ¿no? Bastantes cosas como las Noches de Oriente, también ha publicado Tríptico Verano y una Mirla, que esto lo hace pues en conjunto con eh, nada más y nada menos que Andrés Escobar, ¿no? Que es digamos como el partner, ¿no? Digamos acá digamos del asunto, ¿no? Y también ha publicado Alfera Nocturna, también digamos ha publicado también Álgebra Pirae, ¿no? Que inclusive por ahí también tiene una reseña. No, y también hicimos uno sobre Ada Lovelace, ¿no? Que es la hija de Lord Byron que se dedicó a la programación. Sí, señor, muy buen dato. Esas versiones han sido trabajo muy interesante con nuestro amigo Luis Cermeño. Y ellos también, ¿no? Digamos, tanto Andrés como Luis tienen su portal, su sitio que es Mil Inviernos, ¿no? Que Mil Inviernos pues es como una publicación de generación masiva de contenidos que sirven como escáner de las distintas manifestaciones de la cultura terrenal y extraterrenal. Abordamos temas como ciencia ficción, tecnología, futuro, literatura, arte, maestros dimensionales, robots, deseos extraños, espíritus benefactores, ciberactivismo, magia, música y periodismo gonzo, ¿no? Esas son como las credenciales con el que se nos presenta, ¿no? Y también hicimos un cuento, sí, un cuento sobre Gernsback, ¿no? También un ficciorama, un encuentro de Hugo Gernsback, ¿no? Inclusive con William Burroughs, ¿no? Algo parecido. Bueno, de Luis, digamos que tenemos también la fortuna de tener, ¿no? Parte de su obra, que es esta, que es Dios conoce sus almas solitarias, ¿no? Que son cuentos de ciencia ficción, y otro gran clásico que es el de Lola Vergas Big Band, ¿no? Esta cosa, Dios mío, esto es un viaje delirante, es un road trip bien particular, lleno de música bien densa, también lleno de cepelines, de pollo asado, ¿no? También, digamos, inclusive hay una nota también con el señor, el escritor que les comentaba de los cepelines también, ¿no? Que básicamente aquí se habla de Hunter, ¿no? Hunter se casa con la hija del escritor de ciencia ficción. Hay un periplo, pues básicamente por establecer, pues, esta Big Bang con una mujer, ¿no? Que le gustan mucho los hombres, ¿no? Que de cierta forma se llama la vergona, bueno, qué sé yo. Entonces, esta novela realmente es un trip, ¿no? O sea, esto, Dios mío, o sea, es una cosa, inclusive aquí se nota mucha conexión con, no solo con William Burroughs, sino también pues con Hunter Thompson, con el Gonzo, ¿no? Una cosa bien particular, ¿no? O sea, muy bueno esto, ¿no? O sea, es decir, fíjense todo lo que vamos creando ahí, ¿no? El Zeppelin Trip, sí señor, o sea, Telolas Vergas Band es un Zeppelin Trip, o sea, por favor, esto hay que leerlo así, ¿no? Dejarse llevar, ¿no? O sea, eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Y ahí están, también está Arróyame Ramona, que es otra de sus, ¿no? Otra de sus obras también, ¿no? Y pues es chévere ver cómo todo esto se va generando, ¿no? Cómo esto va ampliándose. También está con nosotros, dentro de esta lista, pues Luis Carlos Barragán, que Luis Carlos, pues ya habíamos mencionado aquí en este espacio, en Charlas con Fixi, al gusano. Inclusive le dedicamos todo un programa a hablar del gusano, ¿no? Digamos de todo este tema de cómo combinar la alquimia, el tema de la transmutación, la combinación de varios en uno, ¿no? Y cómo esto pues sirve también para analizar, ¿no? Pues todo el tema del conflicto armado desde esa otra mirada. Y eso es, digamos, como la habilidad que tiene Luis Carlos, ¿no? Digamos, él es artista plástico. Digamos que se va a conocer con Vagabundo Bogotá, que inclusive tuvo una nueva reedición.
y con el gusano y pues ha hecho también bastantes ilustraciones para diferentes espacios, ¿no? O sea, él tiene también un trazo, una línea muy interesante y básicamente su operación va como muy por ese lado, ¿no? Temas místicos, temas de alquimia, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos viendo también pues como cada uno de los escritores, ¿no? Desde su formación, desde lo que llama Pierre Bourdieu, desde su hábitus, va creando y configurando estas realidades que se nos ofrecen, ¿no? Como ventanas, ¿no? De reflexión. También está, por ejemplo, el caso de Cristian Romero. Cristian Romero lo teníamos por acá, que se me hizo, Cristian, aquí está, ¿no? Cristian Romero, ¿no? Que publica esa obra que se llama Después de la ira, ¿no? Después de la ira, de Cristian Romero. Él es básicamente, él estudia comunicación audiovisual y multimedia en la Universidad de Antioquia. Y en 2015 se ganó la beca de creación de arte y cultura para la vida de la alcaldía de Medellín. Ya publicaba cuentos en la revista de la Universidad de Antioquia, publicó el libro de cuentos Ahora solo queda la ciudad, y en 2016 fue finalista en el concurso nacional de cuento La Cueva en Barranquilla, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Vamos viendo pues el trabajo de Cristian Romero. Y después de la ira, digamos que es bien interesante porque él establece un lugar que se llama San Isidro, ¿no? Digamos que San Isidro es básicamente como un lugar que no existe, pero toma características de muchos lugares que son muy cercanos en el agro, en el campo. Y allí vamos a encontrar, ¿no? Digamos como esa historia, ¿no? Digamos, de Samuel, ¿no? Que Samuel es, digamos, como el personaje principal y durante todo el trayecto del libro, pues vamos a ver cosas como la llegada de una empresa que ofrece prosperidad y ayudas al campesinado, pero realmente es todo lo contrario. El nacimiento de la hija de Samuel, la muerte del papá de Samuel, el abandono de su mujer, el escenario posterior al abandono de la mujer y otras acciones que generan un cambio en la actitud de Samuel hacia la empresa de semillas, ¿no? Esto tiene nombre propio, ¿no? Esto básicamente es Monsanto y todo el tema de lo transgénico. Hacia otros personajes del pueblo y la misma reacción que se presenta por la empresa de semillas y los grupos de vigilancia privada que contratan para dominar el pueblo de San Isidro, ¿no? Más o menos eso ya lo hemos hablado también como en Iris, ¿no? Digamos el tema de las minas, la explotación y pues todo el perímetro de vigilancia que se crea alrededor de él. Entonces es bien interesante y es una novela también corta, ¿no? Bastante particular y pues uno empieza como a identificar esos puntos en común, ¿no? Entonces chévere también el trabajo de Cristian Romero, también es bastante divulgador del tema de la ciencia ficción y participa activamente en muchos live actualmente, ¿no? Bueno, ¿quién más tenemos por acá en la lista? Tenemos a Rodrigo Bastidas. Yo creo que Rodrigo Bastidas para mí, digamos, es como el gran teórico de la ciencia ficción, ¿no? Y pues el editor New Weird, ¿no? Inclusive yo creo que lo conocen por su trabajo con la editorial eh, Vestigio, ¿no? Y pues digamos que él es un gran conocedor del género, es un gran investigador, ¿no? Y realmente doy fe de ello porque inclusive hasta asistí a su tesis de doctorado. Y también pues he tenido muchas referencias de libros gracias a él. O sea, él digamos que me ha llevado también por una beta muy interesante. Él me descubrió, me hizo descubrir a Baradit, ¿no? Y a un montón de autores que en verdad le agradezco también a Rodrigo por esas lecturas, ¿no? O sea, yo creo que todo se forma básicamente pues por esas grandes amistades que tengo. Yo creo que todo este círculo me aporta bastante, ¿no? En ese asunto de las lecturas. Y él, digamos que desarrolló un intento particular, un intento bien interesante, y es que en 2017, ¿no? Y desde antes, pues ya él estaba proponiendo una antología, así como lo hizo René Rebetés, ¿no? Entonces él saca estas antologías, dos volúmenes, que son relojes que no marcan la misma hora y cronómetros para el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, estas dos básicamente es una antología de escritores colombianos de ciencia ficción. Ahí aparece un cuento mío, cuento muy corto, la verdad, todavía, aunque me lanzo, todavía no encuentro la confianza, todavía no encuentro el tono. Algún día encontraré al hombre de negro, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Pero digamos que es bien interesante lo que él logra aquí en estas antologías, ¿no? Inclusive esto se vuelve plan lector, ¿no? Digamos en los colegios y demás, entonces es interesante, ¿no? Y sobre todo ver el tema del diseño del equipo editorial de Planeta, entre comillas, ¿no? Departamento de diseño editorial, ¿no? Y aquí tenemos también otra ilustración de Luis Carlos Barragán, ¿no? O sea, Barragán nos ofrece esta bella ilustración, ¿no? De un puestero del futuro, ¿no? Muy bien, ahí vamos, ¿no? Construyendo este sondeo, ¿no? Digamos, dentro del campo.
Y ellos también, junto con Daniel Monge, se han dedicado a divulgación, pues con un canal que me parece muy chévere, que es Estereoscopio, ¿no? Un canal me parece genial lo que hacen. Cada semana nos brindan una mirada bien particular, ¿no? Digamos, hoy hablaron de un enfrentamiento entre Asimov y Bradbury. Una cosa bien, bien divertida. Entonces, chévere también que le echen la gafa a esto porque también les puede ayudar como a entrar, ¿no? en el periplo. También está Miravila Libros, ¿no? Que como les decía al comienzo de la charla, pues ellos han sido dealers y también han tenido una gran, digamos, etapa en la promoción y divulgación de este género. Inclusive extraje este pedazo de la revista Vice, que dice lo siguiente. La librería se encuentra en el barrio Muequetá, entre el 7 de agosto y Teusaquillo. Es una zona interbarrial, no de transición, sino más bien de escape. Allí tienen su librería desde hace 3 años, en el garaje de su casa. Abren solo los sábados después de almuerzo. El cliente siempre llegará por lo que busca y llega durante la entrevista y aparecen lectores buscando un título en especial. Viene a reclamar uno reservado o a preguntar por el que les falta de la saga. Ellos atienden, dicen el precio, reciben la plata y ofrecen una bolsa de plástico, muy a pesar porque prefieren que el cliente se lleve los libros en la mano. Bueno, esa es como la descripción, pero Angélica y Felipe, ¿no? Angélica Caballero y Felipe López, pues digamos que siempre han estado ahí, ¿no? Digamos que ellos al comienzo tenían, inclusive aquí tengo este fanzine que me recuerda mucho su primer desarrollo como librería, que era Tecnonúcleo, ¿no? Entonces ahí uno escribía un mail y le llegaba un listadito con los libros que estaban llegando y uno los adquiría, ¿no? Ya después pues tienen ese espacio que me parece muy chévere, donde también han hecho charlas, inclusive ellos, ¿no? Digamos, dentro de su actividad, pues hacen un concurso anual de ciencia ficción, que es el concurso Mirabilia, que por cierto ya está, en agosto se cierran las fechas para recepción de cuentos, así que los que tengan menos de 26, anímense porque eso es una gran vitrina. Entonces ya llevan 7 versiones, si mal no estoy, y en las 7 versiones, digamos que con presupuesto a veces dado por las convocatorias que ellos hacen con Ideartes o ya por su cuenta, pues editan los libros de las colecciones que ya llevan varios títulos, ¿no? Entonces, el último es Dispositivo Discadistópico, ¿no? Entonces, chévere, digamos, lo que hacen ellos y es importante reconocer lo que están haciendo. También está, digamos, el Club de Lectura de la Universidad Nacional, que también hacen un trabajo muy chévere, pues, con la divulgación del género y espacios pues, tan bonitos como la Biblioteca de la Universidad Nacional se presten para eso, me parece genial. Y han hablado muchas cosas, ¿no? Las he ido unas cuantas veces y me parece que hacen un trabajo también muy chévere en divulgación. Está, por supuesto, Ciencia Ficcionarios, que es otro gran grupo también dedicado a ciencia ficción. Ellos tienen ahora sus reuniones siempre el último sábado, o sea que este sábado va a haber una charla y creo que la va a hacer Daniel Monge, del canal de Celoscopio, hablando sobre ciencia ficción mexicana. Entonces, chévere que le paren bolitas a eso, ¿no? También está el Club de Lectura de Medellín, de ciencia ficción. Está también los canales de YouTube, por ejemplo, el de A Matos Le Gusta Leer, que también es otra opción bien particular y ella pues hace sus reseñas, ¿no? Digamos también pues como lectora y es lo divertido, ¿no? Digamos encontrar siempre esas versiones, esas visiones que tiene cada uno y pues de eso tomar, ¿no? Que a uno, digamos, mal interese y pues ella, digamos, que hace un trabajo excepcional nombrándonos y mostrándonos autores, ¿no? Diferentes, ¿no? También está Gravedad Cero, que es una serie animada que se hizo por parte del canal institucional, ¿no? Canal 13 o Canal 11, perdón. Y es animada, inclusive ya salió versión cómic, ¿no? Pues es volver como a la space opera. También estaba el cortometraje En Agosto, que tiene que ver, pues es como muy lo que llamaríamos lluvia punk, ¿no? O sea, es como muy de lluvia, ¿no? Como muy distópico también el asunto. Y una que no he visto aún, pero sé que está por ahí, que se llama Emus en la zona, ¿no? Que es escrita y dibujada por El Rey Migas, ¿no? Que es como una de las obras ahí bien particulares, ¿no? Y bueno, pues eso es, ¿no? Digamos, este periplo, este viajecito que hicimos por la ciencia ficción colombiana. Como les digo, lo digo más es por lo que conozco, por lo que, digamos, he visto, por lo que me han recomendado. Si me faltaron algunos, pues de cierta forma ya después miraremos cómo empezaremos a armar como este mapa, pero chévere para los que se están iniciando en esto, pues que esto les sirva como una hoja de ruta, como una brújula para saber, digamos, qué se ha hecho y qué está por hacerse. Entonces me parece que eso es como
como genial, ¿no? Esto y pues me parece chévere hacerlo en estos momentos porque estábamos en los días patrios, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ahí está lo que hemos hecho en ciencia ficción, que no es cualquier cosa, o sea, hemos dado pasos sólidos, ¿no? Damos pasos chéveres, ¿no? Y bueno, para finalizar, pues digamos que también les quería contar, hacerles un informe bien pequeñito. Bueno, por aquí, Daniel 3CCA me dice, ¿puedes poner la lista de los libros y autores que mencionaste? Sí, después te la envío. Claro que sí. Bueno, cerramos con el informe de Ficciorama 100. Imagínense, ya cerramos nuestra campaña de recaudación de fondos, ¿no? Qué bueno, Mauro, qué bueno que les haya servido este panorama, ¿no? Este es mi mapa del infierno 2.0, como le dije al comienzo, ¿no? Pues bueno, imagínense, fueron 80 backers, 80 aportantes que hicieron posible. Ya con el recaudo realizado, podemos ya imprimir, ¿no? Y hacer, digamos, lo que nos falta de los elementos adicionales, el pack. Entonces, ya cerró. Quiere decir que en estos días me pondré en contacto con aquellos que aportaron para coordinar la logística de entrega y estas cosas que pues en tiempos pandémicos va a ser bien interesante, ¿no? Entonces ahí para que inclusive vamos a mencionar los últimos aportantes: Daniel Leonardo Valencia, Natalie Cuervo, Marcela Duque, Ricardo Arce, Jaime Torres, Daniela Guisa, David Tarif, Joana Sánchez, y pues todos los que he estado leyendo, pero que de cierta forma han llevado un Ficciorama en su corazón. Se les agradece un montón a todos los aportantes, en verdad, por su cariño, por su apoyo a esta noble iniciativa. Y ya prontamente, pues sabrán, los que de pronto no alcanzaron el aporte, ya después sabrán cómo, cuál va a ser la dinámica para acceder a uno de estos ejemplares, ¿no? Ya les comentaré cómo pueden acceder, cómo podemos hacer la transacción. Bueno, pues digamos que no siendo más, ¿no? El motivo de la presente, ¿no? Digamos que les agradezco un montón su participación. Gracias a ti también, Francia Alejandra. También, digamos, a Mauricio Medina. Sí, sí, ahí después vamos a ver, van a dar sorpresas, claro que sí. Y pues vamos a tener un corto receso. O sea, este sábado no va a haber charla. Vamos a hacer como un cierre de temporada, ¿no? No, hombre, Luis, por supuesto, pues qué bueno que ya tengamos como este mapita que hemos ido armando, ¿no? O sea, como dice William Gibson, no hay mapas para este territorio, ¿no? Sin mapas para ese territorio. Entonces ya estamos armando este mapita que me parece bien sólido. Y como les digo, mi intención no es más sino poner, ¿no?, en evidencia todo lo que hemos hecho, ¿no? Todo lo que hemos desarrollado, lo que está por desarrollarse, y de pronto podemos tener una segunda incursión más adelante. Pero por el momento, pues con esto cerramos lo que va a ser la primera temporada de Charlas con Fixi. Regresaremos el día miércoles con la segunda temporada. Imagínense, estas temporadas se producen así a mil, ¿no? Y ya verán de qué vamos a hablar entonces en la segunda temporada, ¿no? Pero como siempre tendremos invitados, autores, novelas y demás cosas por charlar, porque esto no se agota, señores, esto hay tela para rato. Entonces, por lo pronto, muchísimas gracias a todos y todas, queridos y queridas ficcionautas, que se conectaron y me dejaron llegar hasta sus hogares a través de esta frecuencia disruptiva, por esta plataforma virtual, ¿no? Que nos conecta globalmente, como le llama McLuhan. Y espero, como vuelvo y repito, pues que les haya servido este paneíto para aquellos que no conocen el género, digamos, hagan su incursión. Para los que no, o los que ya conocen, pues como recordar cositas y de pronto ir ampliando. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Me voy despidiendo. Larga vida y prosperidad para todos. Nos veremos entonces el próximo martes con más sorpresas. A ver de qué hablaremos en Charlas con Fixi. Fuerte abrazo. ¡Chao!